nuestra oración. Y hoy yo quiero compartir acerca de Cristo crucificado. ¿Por qué he querido compartir acerca de este punto hoy día? He querido compartir y quiero compartir acerca de Él. Porque, hermanos, nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero mucha gente no entiende qué es o qué representa o qué significa Cristo crucificado. Yo voy a leer 1 Corintios capítulo 1, versos del 23 al 24, y lo voy a leer en diferentes versiones, así como hice ahora con el libro de Efesios capítulo 1. Dice 1 Corintios capítulo 1, versos del 23 al 24, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, dice, y para los gentiles locura, mas para los llamados, diga conmigo, los llamados, otra vez, los llamados, dice, mas para los llamados, amén, esa palabra es preciosa, para los llamados, judíos como griegos, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual, dice: pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías. La palabra Mesías significa el Cristo, aquel que Dios había escogido para salvar al mundo, y que murió en la cruz para la mayoría de los judíos esto es un insulto, dice. Por eso es que los judíos hasta el día de hoy no aceptan que Jesús es el Mesías, lo tienen como un profeta más. Y para los que no son judíos es una tontería. El humanismo. La gente dice: hoy, como le decían a mi hija cuando ella estaba estudiando en España, ¿todavía crees en ese libro? Porque ella estaba leyendo su Biblia. Dice, para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Lo voy a leer ahora en la traducción viviente. Nueva traducción viviente dice: entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En la versión Dios habla hoy: pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Padre, adoramos tu palabra, adoramos tu nombre. Permite que esta palabra, Señor, que nosotros vamos a estar impartiendo en esta mañana, pueda penetrar en nuestros corazones. Darnos el entendimiento que necesitamos, Señor. Comenzar a abrir los caminos, Señor, en nuestros corazones que necesitan ser abiertos. Y que todo el plan, Señor, todo el diseño precioso, perfecto, que tú tienes para cada uno se pueda dar. Primero, Señor, no hay más gozo que entender tu plan sobre nuestras vidas. Hermanos, amén. La cosa más importante en la vida del ser humano es conocer el plan de Dios. Esto es lo más importante. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a conocer qué cosa es lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida. Todos los seres humanos vienen a este mundo con un problema espiritual de raíz. Es decir, vienen con un problema que es parte de su naturaleza. Tengo que decirlo. Continuamente tengo que decirlo, tengo que predicarlo, tengo que anunciarlo. Porque el ser humano viene con un defecto de fábrica, si pudiéramos decirlo de alguna forma, que no se puede ocultar y que no se puede negar por más que el hombre trate en apariencia. El problema del hombre y el problema de la humanidad como consecuencia es que desconoce este problema, desconoce su condición con la que nace. Y aunque el hombre fue creado a imagen de Dios, vamos a Génesis 1:27, usted va a ver que cuando el hombre fue creado a imagen de Dios, la Biblia dice que varón y hembra los creó, ¿verdad? Y ahí lo tiene usted en pantalla. Así fue creado el hombre, a imagen de Dios. Varón y hembra Dios los creó. Y en el verso 28 nosotros vemos que el hombre recibió la bendición de Dios. ¿Cuál fue la bendición de Dios? Que Él estaba con el hombre.
La bendición del hombre no era todo lo que él tenía, era caminar con Dios. Esa era la bendición del hombre. Pero Dios además le dio un gobierno, le dio un dominio, le dio potestad, autoridad de un reino que Dios diseñó específicamente para el hombre. Cuando Dios creó la tierra, Dios estaba pensando en el hombre. Cuando usted lee Génesis, usted va a ver que cuando Dios habla acerca de la creación de todas las cosas, cuando Dios estaba creando los cielos, todo estaba enfocado en la tierra, pero cuando Dios crea la tierra, Él está pensando en el hombre. Y Dios lo puso para que el hombre señoree sobre la obra que Dios hizo. Y ese fue el diseño de Dios. Pero la Biblia también nos revela en Génesis capítulo 3 que por causa de su pecado, el hombre quedó separado de Dios. Es decir, muerto espiritualmente. El pecado, ¿qué es lo que trajo al hombre? Una separación. Pero no solamente eso, sino que como consecuencia trae que el hombre esté atrapado. Es decir, tiene una nueva naturaleza y tiene un nuevo padre espiritual. El hombre, después de la caída, después de la rebelión que tuvo con Dios. Y ahora vive oprimido y bajo el mando y el señorío de un ser espiritual que él no conoce. Y que el mundo actualmente reconoce que hay maldad en la tierra, pero no sabe que existe un malévolo que gobierna la tierra. No dice, no cada persona es dueña de sus decisiones, es verdad, porque el enemigo trabaja en nuestra mente hasta que nosotros nos apoderamos de las decisiones incorrectas que hacemos. Entonces, esto significa que toda la humanidad, es decir, los descendientes de Adán, nacen con una naturaleza no la de Dios. Por eso es que yo lo primero que quiero establecer es que ese dicho que se dice que todos somos hijos de Dios, no es cierto. El único que fue hijo de Dios fue Adán. Después de la caída, toda la descendencia de Adán es la humanidad que conocemos. Y quedó bajo el gobierno y el dominio de Satanás. Entonces, los descendientes de Adán nacen con esta naturaleza nueva que fue heredada por Adán. ¿Cuál es esa naturaleza nueva? Son hijos espirituales del maligno, pero no lo saben. Pero vamos a Génesis capítulo 5 y voy a leer del 1 al 3 para que usted lo vea claramente. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿cómo lo hizo? A semejanza de Dios lo hizo. Cuando creó Dios a Adán, varón y hembra los creó, dice, verso 2, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, ¿verdad? El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Ya había pasado Génesis 3, es decir, se había rebelado contra Dios, había pasado la caída. ¿Y qué dice? Y engendró un hijo a semejanza de Dios. No dice que engendró un hijo a semejanza de Dios, sino engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. O sea, a la imagen de Adán. Y llamó su nombre Set. Entonces, ¿por qué quiero establecer esto? Porque toda la humanidad nace con esta nueva naturaleza. El ser humano que nace en este mundo se mueve con este gobierno, con este principado y con esta potestad espiritual que gobierna sobre sus vidas, pero ellos no lo saben y no son conscientes de ellos, a menos que el Evangelio llegue a sus vidas. Ellos no van a ser conscientes de la tragedia que están viviendo. Por eso es que el Señor Jesucristo, en Juan 8:38, lo dijo de esta manera: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, porque Jesús es el Hijo de Dios. Él es el segundo Adán, creación perfecta. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de ¿quién? De vuestro Padre. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, está gobernado por ese padre espiritual que se llama Diablo y Satanás. Por eso es que él le dijo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, pero vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y afirmó él la naturaleza del hombre. Porque el hombre, ¿cuál es el problema del hombre? Su ignorancia. No sabe que vive separado de Dios. No sabe que es hijo espiritual de Satanás. No sabe que su vida está condenada al fracaso, a la miseria, y que está condenado a la perdición. Por eso es que Juan 8:44
Jesucristo dijo, cuando le habló al hombre, le estaba hablando a ellos, a los fariseos, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Ahora, ustedes han escuchado ese dicho de tal palo tal astilla. Si no hay verdad en él, en Satanás, el padre de mentira, si no hay verdad en él, ¿hay verdad en sus hijos espirituales? No hay verdad. Y esa es la razón de que si no hay verdad en él, tampoco hay verdad en nosotros. Por eso es que la Biblia reiteradamente nos dice, y un ejemplo de ello es Proverbios 16:25, que hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Me está entendiendo lo que les estoy compartiendo? ¿Verdad? ¿Están entendiendo? Entonces el hombre es llevado por su propio criterio, pero no hay verdad en él. ¿Por qué no hay verdad en él? Porque si es hijo espiritual del enemigo, no hay verdad en él. Por eso es que el hombre no puede seguir su propio juicio. Su juicio lo va a llevar al fracaso. El hombre necesita ser salvo. Entonces, como el hombre nace y vive conforme al sistema que el mundo ha diseñado para que el hombre no conozca ni encuentre la verdad, el hombre nace estando atrapado en un sistema del cual no puede salir por sí mismo. Está atrapado. Y Jesús vino a dar testimonio de esa verdad. Y justamente ayer compartíamos y comentábamos ese punto. Juan 18:37, la segunda parte dice: yo para esto he nacido, dijo el Señor Jesucristo. Yo para esto he venido al mundo, para dar, ¿qué cosa? Testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, Jesús vino para dar testimonio de la verdad. El hombre vive una ilusión. El hombre nace y vive un sueño. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero para los que ya tenemos nuestra edad, no, pastor, yo sé que tú luces de 25, pero tienes 43. Y hasta abuelito ya soy. Hermanos, Jesús vino a dar testimonio de la verdad, pero para los que tenemos ya una edad como la nuestra, que ya no estamos para perder el tiempo, la vida parece un sueño. Si parecía ayer nomás cuando tenía 5 o 6 años, hoy tengo 44, y parece un sueño. La vida es una ilusión. La vida es una ilusión. La vida es una fantasía. Y tenemos nuestros momentos críticos, nuestros momentos difíciles, nuestros momentos de sosiego, de calma, nuestros refugios emocionales. En algunos son refugios emocionales, en otros son adicciones. No importa cuál sea el comportamiento. Hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final es camino de muerte. El hombre no puede hacer absolutamente nada para cambiar esa situación. Entonces, Jesús dijo que yo he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Pero hay verdad en el hombre? No. ¿Por qué? Porque está hecho conforme a su hijo, a su padre espiritual. De tal palo, tal astilla, ¿verdad? Entonces, desde que el hombre pecó, la tragedia más grande que el ser humano tiene es que nace estando separado de Dios. No es que nazca pobre, no es que nazca rico, porque para algunos también nacer siendo ricos puede ser una tragedia, parecer una tragedia. No es que nazca enfermo, no es que nazca y sea huérfano, no es que haya vivido. La tragedia más grande que el ser humano tiene es estar separado de su Padre, del verdadero Padre espiritual, y tener un Padre que lo único que quiere hacer es destruir al hombre. Porque ¿quién es el que seduce al hombre? Yo sé que la Biblia dice en Santiago que cada uno es seducido por sus propias concupiscencias, pero ¿quién te pone todo eso al lado?
Sí, los amigos. Sí, podemos decir muchas cosas, pero hermanos, el enemigo sabe cómo dominarnos. Y el sistema lo sabe. ¿Cómo es que lo sabe? Porque ¿qué nos dan los medios de comunicación a nosotros? Buscan atender a tus necesidades fisiológicas, tus necesidades sexuales, visuales, de atracción. ¿Por qué busca? Porque si te logra atrapar en eso, te va a tener dominado. Por eso tenemos la calidad de televisión que tenemos. Porque el sistema está trabajando. Jesús vino a revelar ese sistema, que es corrupto. Entonces, si Adán tuvo hijos conforme a su imagen y su semejanza, es decir, con una nueva naturaleza caída, entonces toda la humanidad, por lo tanto, está en la misma condición. Y solo es cuestión de tiempo para darse cuenta que no puede controlar esa condición. Si tan solo no hubiera salido ese día, no me hubiera quedado, ¿para qué salir? Me hubiera quedado en casa, no hubiera pasado nada. Pero pasó. ¿Pudiste controlarlo? ¿Pudiste manejarlo? Siempre tenemos, ay, si tan solo tuviera 12 años otra vez, 12 años otra vez, 15 años otra vez, para no cometer los mismos errores. Vas a cometer otros errores. Y peor aún. Porque no se trata de regresar, no se trata de volver, porque eso no soluciona el problema del hombre. Esa es la razón por la cual el ser humano, en una manera continua, siempre está buscando respuestas para aplacar y quitar ese dolor, esa situación que tiene, porque no entiende la razón por la cual no puede ser feliz. Está buscando llenar ese vacío que quedó en su ser. Porque ese vacío quedó, valga la redundancia, vacío, porque Dios fue separado del hombre. Entonces el hombre intenta llenar, pero como Dios es inmenso, Dios es súper, archi, hiper, mega, no sé, quizás suena una exageración, pero Él es supremo, Él es lo máximo. Nada puede llenar el vacío que Él ha dejado, porque la grandeza de Él es mucho mayor. ¿Me dejo entender? Entonces el hombre, para buscar una solución en su vida, se introduce por diferentes caminos, entre muchos de ellos, algunos van siendo atrapados. Cada uno, como que todos salen a la carrera, ¿no? Todos nacen en este mundo, pero cada uno, conforme va viviendo, se ve atrapado. Algunos se ven atrapados en alcohol, droga, juego, trabajo, los estudios. Otros buscan brujos para solucionar sus temas, se meten en supersticiones o se introducen a diferentes religiones. Aún, ojo, la religión se convierte o se puede convertir en un refugio emocional. Puede haber gente aquí mismo en la iglesia que viene a la iglesia, pero no necesariamente son creyentes. Creen que creen, pero no entienden. Y como la iglesia es un lugar bonito, donde hay gente bonita, sonriente, ¿verdad? Así como el pastor. Este pastor siempre sonríe. Dice, me encanta su sonrisa, pastor. Gracias. Pero hermanos, es un lugar bonito, es un lugar, pero si Cristo no está en el corazón de esa persona, su vida va a seguir siendo miserable. Y la iglesia solamente se convierte en un refugio más. Por eso es que mucha gente dice, yo ya fui a la iglesia, yo ya fui parte de. No hay nada ahí. No es que no hay nada ahí, no había evangelio en su corazón. No le habían dado el evangelio. Entonces, y aunque se esfuercen, no llegan a ser felices porque no saben ni conocen. El hombre desconoce la razón de su situación, desconoce su condición, que vive separado de Dios por el pecado original que puso al hombre bajo un gobierno y bajo un señorío espiritual. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto el hombre pecó, está destituido de la gloria de Dios. No hay quien no tenga esa condición. Es por eso que tenemos que entender qué significa realmente Cristo crucificado. ¿Por qué Cristo? Amén. 1 Corintios 1, 23 y 24
lo voy a volver a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios ha llamado, Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la respuesta al problema de la humanidad. Cristo es la respuesta al hombre. Cristo es la respuesta que el hombre necesita, pero el hombre no lo sabe. El hombre no sabe que Cristo es lo que él necesita. El día que Cristo fue crucificado, escúcheme bien, se consumó el plan de Dios para restaurar al hombre. Fue el día más glorioso. Fue el día más glorioso, porque se concretó físicamente algo que ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Porque el plan de Dios es rescatar ¿a quién? Al hombre. Rescatarlo. Por eso es que la Biblia dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? ¿Lo pueden ver ahí? Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. 19:10, no es 9:10. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No, ese es 1 Samuel. Es Lucas. Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas. ¿Qué te ha sucedido? ¿Ok? Entonces, hermanos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el hombre no sabe que esa es su condición. El hombre no entiende que el hombre está perdido. Entonces, el problema del hombre es que no sabe que está perdido y que su destino es la muerte y por ende la destrucción eterna. Ahora, Jesucristo es el pago justo. Hoy nosotros hemos celebrado la Santa Cena. ¿Y qué es la Santa Cena? No es otra cosa que la celebración del pago justo por el pecado cometido del hombre. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. O sea, el hombre merece morir por causa de su pecado. Pero ¿qué hizo Dios? Pero Dios no está hablando de esta muerte física, porque ¿cuántos saben que todos vamos a morir físicamente? El problema no es la muerte física, sino el problema es la segunda muerte, la muerte espiritual, de la cual Dios vino a rescatarnos. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la condición del hombre es muerte eterna. Ya que el problema fundamental del hombre es espiritual y no es físico, entonces no existe ninguna solución natural para que el hombre pueda ser salvo. No existe ninguna solución que él mismo en su propio esfuerzo pueda lograr. Esta es la razón por la cual vino el Salvador, que la Biblia lo llama el Mesías, que la Biblia lo llama el Cristo. Y esto es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, pastor? ¿Por qué nosotros hablamos tanto del Evangelio? ¿Tienes ya el Evangelio en tu corazón? ¿Conoces el Evangelio? ¿Has escuchado del Evangelio? Y la mayoría piensa que cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios que dan testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Evangelio son las buenas noticias de Dios al problema del hombre. Entonces, esta es la razón por la cual vino el Salvador, y esto es lo que conocemos como Evangelio. Es decir, las buenas noticias para el hombre que entiende su condición en este mundo y que entiende su condición ahora delante de Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que Jesús vino a pagar y a solucionar el problema de Génesis 3. ¿Por qué? Génesis 3 es el acontecimiento donde el hombre peca. Y con su crucifixión, muerte y resurrección, Él
logra salvar al hombre. En Juan 19:30, y quiero que vayamos ahí, cuando Él dijo, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La palabra en griego es tetelestai, que significa ha sido pagado, ha sido hecho, ha sido consumado. Entonces, para que el hombre pueda disfrutar de este privilegio y de esta bendición provista de Dios, el hombre necesita recibir salvación en su vida. Mientras el hombre no reciba salvación a través de Cristo y a través de la obra que Él hizo en la cruz, el hombre no puede ser salvo. El único camino para encontrarse con Dios es que el hombre reciba la obra de Cristo en su corazón. Este es el único camino para encontrarse con Dios y anular la obra de Satanás en la vida del hombre. ¿Cuántos saben que Dios tiene todo cubierto? Si no lo sabe, entérese hoy día. Dios tiene todo cubierto. Dios tiene todo perfectamente armado. Su plan es perfecto. Y eso es precioso. Porque la obra que Cristo hizo en la cruz nos restituye otra vez a una posición de hijos delante de Dios y nos libra de la muerte espiritual eterna. Eso es lo que hace la obra. Recibir la obra de Jesucristo en la cruz significa también ser libre del poder y de la autoridad y el gobierno que Satanás tiene. Pero pastor, yo ya soy creyente. Pastor, yo ya vengo a la iglesia. ¿Y por qué sigo pasando problemas? Buena pregunta, ¿verdad? Porque, pastor, tú estás diciendo que la obra de Satanás se anula sobre mi vida. Sí, es verdad. Ahora Dios toma el control sobre tu vida. Si estamos en las manos de Él, nadie nos puede sacar de su mano. Pero ahora necesitas renovar tu entendimiento, renovar tu mente, empezar a caminar en los planes que Él ha puesto, en los planes que Él ha establecido para tu vida. Pero como a veces el hombre, sí, yo estoy en Cristo, como ayer decíamos, ¿qué tanto evangelio has comido en tu vida? ¿Qué tanto evangelio has comprado para tu propia vida? Algunos solamente quieren un evangelio que sea lo suficiente para estar tranquilos, para estar felices, para que mi familia esté feliz, pero no quiero tanto evangelio que no quiero ser adicto. No quiero tanto evangelio que no quiero dejarlo todo. O sea, quiero evangelio, pero no mucho. Me gusta lo que estás diciendo, pastor, me gusta lo que estás predicando, pero no tanto. No vaya a ser que me llamen fanático en la calle. ¿Qué tanto evangelio? ¿Qué tanto evangelio hemos comido? ¿Qué tanto evangelio está funcionando en nuestra vida? Entonces, cuando el hombre no entiende, una vez que está en las manos de Dios, gloria a Dios. Pero si no entiendes que estás en las manos de Dios, pobrecito. ¿Por qué pobrecito? Porque Dios te va a llevar a entender. Y para entender, a veces va a ser difícil para nosotros. ¿Por qué va a ser difícil? Porque a veces, ay pastor, me pasó esto, tuve un accidente, me quebré el brazo. Y tuve que ir al hospital. Y en el hospital conocí a una persona que necesitaba a Cristo. Si hubiera sido a los hospitales antes de que quizás no te hubiera roto el brazo. Pero Dios ama tanto a esa persona que tu brazo tiene su nombre ahí, ¿no? Esto es por mi hijo fulano de tal, a quien amo tanto. ¿Me dejo entender? Ahora, ay, pero pastor, ¿pero por qué Dios tendría que hacer eso una tragedia? No, es que a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos y en nuestro egoísmo puro que no queremos hacer la obra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos agendado ser discípulos? ¿Cuántos damos 1 hora o 2 horas a la semana en hacer discípulos? No estoy diciendo en que vayas a un grupo de alcance. Si vas a un grupo de alcance, gloria a Dios. Porque en los grupos de alcance recibes el evangelio y eres entrenado, eres preparado para el discipulado. Pero ¿cuánto de tu tiempo tú estás invirtiendo
en alguien más. Amén. Si aún no estás invirtiendo tiempo, ¿qué tanto evangelio has comido? ¿El suficiente como para que esté solamente yo y mi familia tranquilos, pero yo sigo viviendo mi vida? Me encantó el ejemplo del pastor Steve Murray cuando él estaba con su hijo Jonathan. Te he dicho que obedezcas. ¿Quién manda aquí? Tú y yo. Los dos mandamos, dice. Y él se rió, no le quedaba otra que reírse. Pero a veces nosotros cuando estamos con Dios, peleamos con Dios, pero todavía tenemos en parte un espíritu de independencia, de hacer lo que a nosotros nos parece y no querer hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando estoy hablando de lo que Dios nos ha llamado a hacer, no estoy diciendo que dejes tu trabajo, dejes tus cosas y vente y vamos a predicar el Evangelio. No, porque Dios te ha llamado a predicar en el lugar donde estás, para que seas luz. Dios no tiene agentes por si acaso, porque no, yo soy agente secreto, yo soy cristiano, pero no le digas a nadie, estoy chequeando acá, pasando desapercibido. No, Dios no tiene esa clase de hijos, porque si Él te llamó es para que seas sal. La sal preserva y la luz alumbra. ¿Me dejo entender? Es para que la luz se exhiba, para que alumbre. Amén. Entonces, recibir la obra de Cristo en la cruz significa ser libre del poder, de la autoridad, del gobierno y del dominio que Satanás tenía sobre mi vida. Si yo ahora estoy en Cristo, el Señor tiene dominio sobre mi vida. Y si yo me voy a desviar, ¿qué creen que va a hacer el Señor? Me va a corregir. ¿Has escuchado de la oveja con la pierna quebrada? A veces hay que quebrar las piernas y la oveja hay que ponérsela, el pastor tiene que ponérsela sobre los hombros y caminar con ella. Y eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros, si somos tan duros de entender. Recibir la obra de Cristo en la cruz significa también para nosotros ser libres del destino y del azar. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces significa ser libre del destino. Ahora tenemos que movernos conforme a lo que Él ha dispuesto, no conforme a nosotros. Recibir la obra de Cristo también significa salir del poder y del dominio del pecado. Y eso es lo que me encantó cuando estábamos leyendo al inicio en la Santa Cena, Efesios capítulo 1. Él nos llama sin pecado. ¿Por qué? Porque esa es nuestra nueva naturaleza en Cristo. Y cuando habla de que estamos libres del poder del pecado, el poder del pecado ya no tiene poder para arrastrarnos como lo hacía antes al infierno. Eso no significa de que las tentaciones no van a venir. Los problemas van a estar, las tentaciones van a venir, pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, lo que nos da facultad para ir hacia adelante. Por eso es que mi pastor siempre decía, retroceder nunca, rendirse jamás. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No por ti, por la obra que Él ha hecho. Amén. Amén. Entonces, recibir la obra de Cristo en la cruz también significa ser libres de la segunda muerte espiritual, que es la muerte eterna, la muerte con la que cada persona que nace en esta tierra nace sentenciado. ¿Te has preguntado lo que todo el mundo se pregunta? ¿Qué significado tiene la vida? ¿Para qué nacemos? ¿Para qué venimos aquí? ¿Para tener hijos solamente? ¿Para estar casados? ¿Para tener negocios? ¿Para tener una vida bonita, bella? Venimos a este mundo por la gracia de Dios para poder recibir el Evangelio en el debido orden que Dios ha establecido para nosotros. Es un privilegio estar en este lugar, es un privilegio poder escuchar este Evangelio que tiene el poder de salvar vidas. El día que tú recibes la obra de Cristo en tu corazón,
tú tienes que saber qué pasó ese día. Tenemos que ser conscientes, tenemos que entender qué hizo Cristo por nosotros. Y Colosenses 2:14 y 15 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y dice en el verso 15 que despojó a los principados, es decir, a los demoniazos, ¿no? Y a las autoridades espirituales, a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque le dijo: ustedes ya no tienen poder sobre mi hijo, ustedes ya no tienen poder sobre mi hija. Pero si el creyente no está enterado de su condición, de que es libre, ¿cómo va a vivir? Por eso es que la Biblia dice que en Colosenses 1:13 que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Para eso vino Cristo. Él vino a librarnos del poder de las tinieblas, del poder que este mundo tiene, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y al ocurrir eso, cuando uno entiende la gracia que de Dios sobre nosotros, esto es lo que pasa en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, autoridad, poder, dominio, gobierno, de ser hechos hijos de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando comenzamos a entender la obra de Cristo, Cristo crucificado, y reconoces tu condición, el hombre reconoce su condición delante de Dios, se convierte en un hijo de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Podemos decirte con gozo, los que ya estamos aquí: bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Tú que vienes por la primera vez o que estás entendiendo, bienvenido a casa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Lucas 15:7, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hermanos, solo se arrepienten los pecadores. No se arrepiente el que se cree bueno. Se arrepiente el pecador, el que sabe que es malo, el que sabe que es perverso. Ese se arrepiente. Amén. Bienvenido a casa. Y Él dice en su palabra: les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y Lucas 15:32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Cuán importantes somos cada uno de nosotros, que por cada uno que se va arrepintiendo hay tono en el cielo. Amén. Hay fiesta en el cielo por cada uno. ¿Sabes por qué? Porque eres valioso, eres precioso, eres preciosa, vales la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese es tu hermano. Amén. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y si tú has hecho esta oración en tu corazón y entiendes lo que este mensaje está diciendo a tu vida, solamente a modo de testimonio quiero pedirte que levantes tu mano derecha en alta. No tienes que abrir tus ojos, puedes hacerlo con tus ojos cerrados, pero si lo haces con todo tu corazón, el Señor puede ver tu corazón y Él está dispuesto a ti. Yo oro por cada uno de ellos, Señor, por cada uno de los que tomaron esta decisión en sus corazones y ahora entienden, Señor, una vez más, que tú eres la única respuesta que ellos necesitan. Oro por sus vidas y los bendigo, Señor, pero oro para que ellos se den el tiempo, Señor, de tener un discipulado. Oro para que ellos se den el tiempo, Señor, de conocer tu palabra, de que puedan someter su vida, Señor, a alguien que les pueda ayudar en tus caminos, un líder que tú has diseñado conforme a ti y conforme a tu evangelio. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
por siempre será. Y levanto mi voz para adorarte, y encuentro mis sueños